Bueno, ya saliste de las deudas. ¿Ahora qué? Ahora que te voy a contar lo que hice yo en 2021 cuando salí de las deudas. En septiembre, cuando logré salir, te voy a dejar los videos acá abajo donde te explico cómo lo hice. ¿Qué hice yo? Acá te quiero mostrar el error que yo cometí cuando salí de las deudas. Lo que tendría que haber hecho es seguir trabajando al ritmo que venía trabajando para hacer una diferencia. ¿Qué pasó? Y esto es una captura, me alegra haberla hecho, que le saqué una foto a mi computadora en ese momento, que fíjate que acá, si no me equivoco, fue cuando yo dejé de hacer horas extra. Este es el sueldo de noviembre, octubre, eh, y este es septiembre, septiembre, octubre y noviembre. Fíjate que yo ganaba esto, 100, 127, y cuando dejé de hacer hora extra, en septiembre, que se impactaban 2 meses después, este fue mi salario. Pero fíjate que yo igual me arreglaba con lo que tenía, pero mirá la diferencia, un 50% menos de mis ingresos. O sea, había salido las deudas y aún así, sin hacer horas extra, me impactaba en un 50% de mi salario en negativo y aún así yo tenía una estabilidad. ¿Cuál fue mi error? Que aún así yo tenía margen de ahorro, yo seguía ahorrando el 30%. Imagínate si yo hubiese conseguido este ritmo de trabajo al menos un año más, hubiese hecho una diferencia catastrófica. Igual más allá de eso, aún así, dejando de hacer hora extra, que me impactaba de mi salario un 50% para abajo, aún así tenía la capacidad de ahorro y fue cuando empecé a hacer mis primeras inversiones. En junio del 21 hice mi primera inversión, que acá le hice captura, que yo empecé en el mundo de las criptomonedas. Lo primero que compré fue una criptomoneda que fue Ethereum y DAI. Puse en esa época 500 pesos a cada cosa y 3 meses después ingresé y mi capital se había duplicado. Como podrás ver, acá esto era lo que me acuerdo que compré en Bitso. Acá tengo otra captura, a ver, te voy a mostrar acá. En esa época el DAI era una criptomoneda que replicaba el valor del dólar. Como podrás ver, estaba a 200 pesos el DAI. Y fíjate que aún así, hice un par de capturas de mis primeras inversiones, que yo metía todo en criptomoneda. Entonces todo lo que cobraba, fíjate que acá tenía casi 200 dólares en Tether, que es una moneda que replica el valor del dólar, y acá tenía la moneda de BNB, 267 dólares, que en proporción a mi salario, yo ya calculé, era más o menos 400 dólares mi salario. Entonces yo acá tenía más del 50% de mi sueldo invertido. Obvio que esto eran 2 meses, 3 meses de mis ahorros y a medida que iba pasando el tiempo yo iba ahorrando cada vez más. Como podrás ver acá tenía en otro portafolio, en otra plataforma tenía 200 Ethereum y 134 dólares en Bitcoin. Acá tenía 340 dólares. Cuando yo acá casi un sueldo entero. Entonces casi 2 salarios y iba, cada vez que pasaban los meses, iba agarrando más posición. Pero ¿qué fue lo que pasó? Obvio, como yo no había resuelto el tema del financiamiento y empecé a dar préstamos personales, otro modelo de negocio que probé los préstamos personales, después voy a ver si encuentro otra captura, no sé si la descargué acá o en el teléfono, que yo empecé a dar crédito para generar un ingreso pasivo. Entonces, ¿qué hice? Me descapitalicé en muy poco tiempo y me hizo, después de un año de hacer esta mejora económica a nivel de las deudas, a nivel de capacidad de ahorro, tuve que volver a hacer hora extra porque ya no tenía más ahorros y a la hora de invertir no tenía más dinero. ¿O qué pasa? Tuve que ir quemando las posiciones, tuve que ir sacando las posiciones porque no tenía dinero. Ese fue mi camino. El error mío fue dejar de trabajar, dejar de hacer horas extra en un momento fundamental en mi economía, porque yo ahí hubiese sido una persona que hubiese hecho una diferencia catastrófica con mi capacidad de ahorro. Lo que sí nunca dejé de hacer desde el 2020, nunca dejé de ahorrar ni un solo mes. Hay a veces que los meses se ponían difíciles, pero yo nunca le bajé al porcentaje de ahorro del 30%. Sí, por ahí tiraba de los ahorros un mes y después al otro mes los reponía, pero nunca dejé de ahorrar el 30%. Eso me permitió tener un capital para explorar. Entonces ya había resuelto el tema de las deudas, tenía un capital de trabajo, tenía un flujo de efectivo que me permitía explorar
fuentes de ingreso. Entonces, mi objetivo en los últimos 2 años fue generar fuentes de ingreso y experimenté un montón de cosas. Entre ellas te voy a mostrar que encontré otra cosa. También en este contexto de todo el 2021 yo empecé a educarme, a leer libros, me empecé a comprar mis primeros libros, hice mis primeros cursos online, me instruí mucho en YouTube. Con el tema de las inversiones también empecé a ver contenido, empecé a ver contenido de pago, a comprarme libros, a comprarme cursos y todo lo que iba aprendiendo y mi capital de trabajo lo iba experimentando y iba aprendiendo un montón. Te voy a mostrar acá que encontré yo esta planilla, o sea, acá no te marees tanto, esto en realidad es un método de registración doble, de partida doble, que yo lo usaba así, con unas siglas de T. Esto me compré un curso de contabilidad, me acuerdo en 2021, porque yo necesitaba llevar el orden, no solo en el presupuesto de mi familia, mi economía, sino también el tema de las inversiones, porque ahí tenía que valorar si tenía si iba a tener retorno o no lo que estaba haciendo. Si yo donde ponía la plata había un retorno a lo largo del tiempo, porque a veces no es inmediato. Entonces después, a medida que iba invirtiendo, fui aprendiendo medidas para medir estos rendimientos. Por ejemplo, la gente que vive en Argentina lo sabe muy bien que vos no te podés quedar anclado en peso. Entonces yo qué hacía, después con el tiempo de las inversiones aprendí a pasar mis pesos a dólares, ya sea a dólares porque los cambiaba por dólares o a dólares en la pantalla. Por ejemplo, si yo ganaba 80.000 pesos, en proporción ganaba 400 dólares para que me entienda cualquier persona del mundo. Aparte, si yo mi rendimiento, mi inversión me iba a dar rendimiento, lo tenía que medir en una moneda más o menos más estable que el peso. Entonces lo medía en dólares. Entonces, por ejemplo, si yo invertía 400 dólares en 2021, para el 2022 tendría que tener esos 400 más el rendimiento. Y si en 2022 tenía 300 dólares, significaba una pérdida real para mí, más allá de la inflación y todo eso. Y acá le quiero mostrar de a poco cómo fue invirtiendo yo la plata, porque en ese transcurso, fíjate que recién en 2022, cuando yo vuelvo a hacer las horas extra, después que, o sea, en septiembre del 21, dejé de hacer las horas extra, sobreviví, digamos, un mes así, me descapitalicé, hice mucho préstamo. La gente me devolvió la plata, pero me devolvía a cuenta gota, entonces yo me descapitalizaba, daba 1 millón y después me devolvían cuota de 100.000 pesos. Sí, volvía, pero me había descapitalizado y había pagado un alto costo por el dinero. Después cuando yo necesité dinero para invertir, me tuve que endeudar. Entonces no fue una muy buena idea, aprendí de ese error y esto fue lo que hice una vez que me recuperé, después de un año que volví a hacer las horas extra, que seguía teniendo esta proporción de ingreso bastante grande, siempre me manejé con la mitad de lo que gano, siempre me manejé de la misma manera y siempre a rajatabla el porcentaje de ahorro fijo de ahorrar. Y eso me dio un margen y te lo voy a mostrar acá. Por ejemplo, acá en la columna izquierda, ¿esto de qué es? De septiembre del 2022. Fíjate que yo sigo respetando esto. Toda la que la columna izquierda representaba mis ingresos. Y la parte derecha yo ponía los gastos, o sea, los ahorros que ingresaba, ya sea por mi salario o por las fuentes de ingreso que iba creando. Y acá en qué lo gastaba. Por ejemplo, en septiembre acá el alquiler. Esto yo me quedaba de limpio de alquiler después de pagar los impuestos. Esto lo que, por ejemplo, me iba ingresando. Por ejemplo, acá cuando vendía algunas posiciones, por ejemplo, vendía algún activo financiero y eso lo ponía como un ingreso de dinero. Obvio que todo esto en la cuenta de inversiones. Acá tenía otro crédito que le había dado a esta persona, cuota de 12. Este era el valor. Yo me acuerdo que le había prestado, no sé si 70.000 pesos y me devolvían 12 cuotas de 9.200. Se hacía plazo fijo porque cuando se volvía, me lo daban en la cuenta, lo ponía como ingreso. Acá empecé a facturar con mis libros, con mi libro digital, venta de libro, como podrás ver. Esta de las inversiones, iba tomando posiciones ganadoras. Y acá el tema también de los préstamos y acá de la cochera. También tenía una cochera allá en mi casa que no solo cobraba el alquiler del inquilino, sino abajo el tema de las cocheras. Y acá, ¿en qué me lo gastaba? Por ejemplo, acá el tema de publicidad, acá estábamos en el contexto de la cerrajería, si no me equivoco, porque acá, mira, acá lo mencionó mi papá, acá el tema de la publicidad, acá
el TIC and Reels es el primer curso que yo me compro para crecer en redes sociales porque no sabía usar Instagram, no sabía usar TikTok y ni siquiera hacer un reel. Y le compré a esta chica y me había salido 21.000 pesos. O sea, lo había pagado, no sé si $10 en esa época, pero la conversión en peso era de 21.000. Fíjate que acá me había comprado el trípode, el primer trípode que tuve, lo que me salió. Y así con todo. Fíjate que a medida que vamos bajando, lo voy a bajar un poquito más. Acá tengo, fíjate acá, en enero del 2023, en este año donde hice mayor cosa, o sea, te voy a situar acá. Fíjate que acá eh, tenía acá los préstamos que daba a medida que me iban devolviendo. Acá tenía las cocheras que iba cobrando, el libro, las ganancias de capital. Mira, acá había ganado con Bitcoin, el profit. Y acá en qué me lo iba gastando. Todo lo que iba gastando, lo voy a ir bajando, lo voy a ir bajando para que vos veas. Lo voy a ir bajando y en todo esto en lo que yo me lo gastaba. Bueno, y acá es cuando hago la suscripción de Shadows, que esto fue en septiembre, entonces yo empecé con el tema de las impresiones porque a raíz de la cerrajería de mi papá, que fue en enero del 23, empezamos con el tema de la cerrajería. Entonces, como yo quería publicitar a mi papá, compré lo que es el material de las impresiones. Había gastado unos, si no me equivoco, unos 60.000 pesos en lo que es la plastificadora, anilladora y todos esos artículos que necesitaba. Lo compré y le hice la publicidad y también puse servicio de diseño e impresiones al público. Después, a los 2 o 3 meses, le agregué lo que era el tema de sublimación, con el capital que había recaudado, con las ganancias que había, o el flujo de efectivo, mejor dicho, de las imprentas. Lo gasté en una sublimadora, estampadora de remera y una sublimadora de tazas. Me había comprado todo el kit, 8 en 1, había comprado material y lo tomé más como un hobby. Y después, porque la idea mía era aprender a hacer estas cosas, grabar un curso y vender un curso online de sublimación, que al final no lo hice, porque no lo hice porque todavía me faltaba bastante capital y no tenía bastante liquidez en ese momento para comprar esa impresora que me requería las tintas, porque la tinta que tenía, la impresora que yo tengo acá, no va con esas tintas. Tiene que tener otra impresora y que necesita otros cuidados. Y no me la quería comprar porque yo quería tener una base de cliente que ya tenga unos pedidos importantes, porque es una impresora que vos no puedes dejar de usar porque se secan las tintas y se echa a perder todo. Entonces, bueno, como yo ya sabía eso, es acá cuando decido dar de baja la sublimación y empiezo a hacer marketing de afiliado. O sea, acá arriba fue cuando empiezo con Shadows. Acá abajo, acá fíjate que acá está la subliplantilla, todo lo que es artículo sublimable. Seguía vendiendo mi libro. Acá me había metido a estudiar administración de empresa, invertir online. Fíjate lo que era acá el broker, que yo acá invertía, seguía comprando. Y acá es cuando yo en septiembre empiezo la suscripción de Shadow. Fíjate que yo pagaba 50 euros, entonces iba fondeando la cuenta de PayPal de a poquito, después los cambiaba mis dólares por los euros y pagaba la suscripción. Fíjate acá suscripción. Y acá también tiene que estar el tema de las comisiones de afiliado que iba ganando. Y acá, obvio que seguía los ingresos, ya sea por inversiones o los ingresos por ahorro del sueldo. El alquiler, la cochera y toda la fuente de ingresos que iba generando. La venta de libros también estaba acá. Así que bueno. Y después acá es cuando yo decido, fíjate que acá la suscripción de Shadow, acá sigue. Y después acá más abajo es cuando yo decido meterme otra vez con mi canal, que es acá donde, fíjate que acá me había metido a hacer marketing con Hotmart, pagué el curso, me hice la web, las suscripciones, todo está acá, fíjate que yo tengo todo anotado. Acá cuando volví con el tema de la inversión, empecé a invertir en letras, en cauciones, en un montón de cosas, en fondos comunes de inversión, lo tengo todo anotado, gracias a Dios. Así que bueno, pero para eso tenés que tener una capacidad de ahorro. Entonces, el hecho de explorar estos 2 años me permitió a mí definir qué quiero hacer, qué me gusta hacer y qué no. Pude desarrollar muchas habilidades. Lo mejor que aprendí
a nivel online fue lo que fue marketing de afiliado. A mí me hizo un antes y un después a nivel online porque aprendí a vender, aprendí a crecer redes sociales, aprendí a crear contenido, a editar videos y yo creo que esos son habilidades que pude aprender que fueron de gran valor. Me ayudó el hecho de poder comprarme libro, curso, de juntarme con gente que estaba haciendo cosas diferentes a nivel online. Hice mi canal de finanzas en YouTube, pude crear 2 cursos, pude hacer el libro, pude diseñar mi propia página web. Hice mi primera venta como marketing de afiliado, gané mis primeros euros. Entonces fueron un montón de cosas que fui desarrollando hasta que decidí crear la marca personal que tengo hoy en día. Así que este fue lo que hice el camino después de salir de las deudas. Me puse a explorar prácticamente 2 años hasta que encontré el qué. Me saqué el miedo a invertir, no tengo miedo a invertir la plata. Cómo una persona puede estar endeudada de no llegar a fin de mes a gastarse más de $2.000 en mentores en un mes. O sea, es un montón, es un cambio catastrófico y también te requiere una mentalidad totalmente diferente porque yo pasé por el hecho de tener miedo a invertir, a perder la plata, a buscar constantemente estar acortando camino y juntándome con personas que van hacia donde yo voy. Así que bueno, esta fue mi experiencia en lo que hice después de salir de las deudas. Fue una época en que yo seguí ahorrando, seguí creando presupuesto y el objetivo era crear fuentes de ingreso. Experimenté mucho modelo de negocio, lo que es préstamos personales, lo que son inversiones en bolsa de valores, negocios físicos, negocios digitales y me quedo con el negocio digital, marketing de afiliado. Fue el que me dio mis primeros ingresos, también el libro de finanzas generó mis primeros ingresos online. El tema de los cursos no los moneticé porque fueron de gratuito, porque yo lo que quería era recoger feedback para hacer un producto acorde a la gente que ayude. Entonces fue en todo este proceso donde yo me definí crear mi marca personal y ayudar a las personas trabajadoras de clase media que quieren empezar a emprender a nivel digital y no saben por dónde comenzar. Fue una experiencia ardua, fue un montón de plata invertida, un montón de tiempo, un montón de aprendizaje. He perdido un montón de plata, he ganado también bastante plata, he cambiado mis hábitos, he cambiado mi mentalidad, he crecido como persona y es un camino que fue mi camino y que lo valoro porque yo lo viví día por día, desafío por desafío y fue muy valioso para mí. Así que si querés que te ayude en tu proceso a empezar a invertir, pero desde el ángulo, desde la mentalidad, yo no te voy a decir en qué invertir, te voy a acompañar en el proceso de experimentación, si es necesario, qué te conviene hacer, cómo administrar bien los recursos que tenés, cómo sacarle partido en tu situación actual, hacerte un seguimiento semanal, mándame un mensaje, te voy a dejar el Instagram acá abajo, para consultarme por las asesorías desde el punto donde estás vos, hacia dónde querés llegar y evaluar si te puedo ayudar. Espero que te haya gustado el video y en el próximo video nos estamos viendo.